Vamos a construir polígonos regulares. Cuando yo hablo de polígonos regulares, estoy hablando de que todos sus lados sean iguales. ¿Listo? Pero ¿cómo los vamos a construir? No sé si de pronto yo sé que en dibujo técnico les enseñan cómo construir a partir de un compás, ¿sí? Un compás, póngalo ahí con el número áureo, haga un rectángulo y comience a trazar las líneas. En geometría, o más bien la parte de matemáticas, es diferente, ¿cierto? Es diferente, ¿por qué? Porque para esto utilizamos una recta, una circunferencia, ¿listo? Bueno, voy a utilizar esta. Creo que ya conocen este tablero. Ay, no, mentiras, este no. Profe, aparte también había otra tarea. Profe, por ahí La de... la de la gráfica. Y tocaba hacer una gráfica. No. Ah, el diagrama de barras. Sí. Bueno, Pero eso luego no tocaba mandarlo. no, eso no toca cambiarlo, ¿no? ¿O sí? No. No, Usted no dejó nada. Que para la próxima clase, o sea, hoy, era el diagrama. Taller tablas de frecuencia con datos agrupados. Eso fue el 27. Hoy estamos, fue 16. No, eso fue hace mucho tiempo. Solamente han enviado una, que fueron cuando comenzamos lo de la tabla de frecuencia con datos agrupados, que fue hace rato. Creo que fue la que yo les puse, no, mentiras. Yo les di unos datos, ustedes tenían que hacer la tabla de frecuencia, con todas las frecuencias. Que era de animales, ¿no, profe? De pájaro, perro, por ahí, ¿no? No, esa es la que ¿Sí? me acuerdo. Pues no sé. Pero eso fue la vez pasada. Y Hace la mucho clase tiempo, pasada- fue la única tarea que ustedes La han clase, enviado. la clase pasada nos dejó otra, que tocaba hacer un diagrama de barras. Terminar lo de una gráfica y el diagrama de barras. Sí, lo de los intervalos. Eso. Pero eso del gato y del pájaro, de todo eso, no había que enviarlo. Había una que tocaba enviar hace rato, pero ya les digo bien cuál era. ¿Cuál? A ver. No, espere. Estoy mirando el séptimo. No había que enviar nada. No, De lo único que hemos enviado es de matemáticas. sí. Y de geometría no. De geometría Geometría no. yo no les dicto. De estadística. Bueno, sí, creo que sí. Sí, solamente fue de matemáticas, sí, ustedes no han entregado nada, solamente han hecho, después les digo cómo voy a calificar. ¿Listo? Bueno, para eso es que necesitaba que tuviéramos un transportador completo. ¿Listo? Les voy a enseñar cómo graficar un polígono, ¿cierto? Regular a partir de una circunferencia y un transportador. Entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer? Van a tomar, si lo tienen completo, van a tomar y van a hacer un círculo en el cuaderno. Los que no, si tienen un compás, es mejor. Un compás que sea como del radio, ¿cierto? El radio es de toda la mitad del transportador y trazan el círculo totalmente completo. ¿Listo? Hacen una circunferencia y también tienen que marcar el centro. ¿Listo? Marcan el centro. Y voy a hacer una línea recta en este pedazo. ¿Listo? Del centro a uno de los lados. ¿Listo? Yo voy a comenzar desde acá. Es mejor comenzar así. ¿Listo? Vamos a comenzar acá. ¿Listo? ¿Todos acá?
que lo que tocaba hacer es que ya encontré un transportador. Eso, hacer una circunferencia con esa medida. Coja, ponga el transportador ¿qué? En la hoja y trace la circunferencia. Ya, profe. Sí, ya, profe. Vamos a hacer de cuenta que este es un transportador. Por acá tengo algo así, ¿cierto? Esto se abre, algunos son acá así, ¿cierto? Digamos que esto es un transportador. Ahora, un transportador tiene aquí en toda la mitad una marquita. Tiene una X, acá de pronto tiene un 4 o tiene una linecita acá. ¿Sí? En toda la mitad del transportador. ¿Cierto? Todos ubicados ahí. Esta es como la marca de la mitad. ¿Listo? Entonces, yo tengo mi transportador, acá la tengo. A veces aparece un 4. ¿Sí? Es en el 4 o puede ser... Ay, se me cortó el otro. Puede ser un 4 o puede ser un puntico. ¿Listo? Tengo acá como 20 transportadores. ¿Sí? Entonces, en este caso voy a utilizar con el que tiene el 4. El mío tiene un 4, todos guiados. Entonces, en esa marquita es donde van a colocar el transportador, ¿cierto? Esa es la referencia de colocar el transportador en el centro de la circunferencia. ¿Listo? En este caso, ¿cuál es mi centro de la circunferencia acá? Pues este puntico. ¿Listo? Todos deben tener un centro para eso. ¿Listo? Así es como se trabaja. Ahora, todos los transportadores tienen numeritos, ¿cierto? Y tienen números adentro, ¿cierto? Tienen números acá adentro. Voy a ponerlo con azul. Los números de adentro, acá sí, por acá, que les dan la vuelta, ¿cierto? Algunos comienzan desde ahí. Y con verde, bueno, con amarillo, voy a colocar los números de afuera, ¿cierto? Tiene números de adentro y números de afuera. ¿Sí? ¿Todos hasta ahí? ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Yo voy a coger, hago acá mi círculo. ¿Listo? Ustedes tienen algo así, ¿cierto? Todos mirando acá mi cámara. Si quieren, venga, miramos. Dejamos acá para que vean la cámara, ¿cierto? Todos tienen algo así, ¿listo? Y tienen su transportador. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a colocar en toda la mitad del transportador, ¿cierto? El punto centro y el punto de la mitad del transportador. Y tiene que quedar la línea, esperen acá. Tiene que quedar esta línea, ¿cierto? La línea que ya habían trazado, tiene que quedar a un punto cero que hay por ahí. Puede ser de los números, pueden estar adentro o afuera. ¿Listo? Por eso les digo, los números pueden comenzar desde afuera, los de afuera o los de adentro. ¿Listo? Nos vamos a guiar con esos. Entonces, digamos, en mi caso, ¿cierto? En mi caso, aquí los números que comienzan desde cero son los números que están adentro, ¿sí? Los que están aquí adentro, aquí adentro. Los de afuera, no, sino desde cero comienzan los de adentro. No sé ustedes en cuál número comiencen. ¿Alguno le comienza? Profe, pues empieza desde 0 y por fuera es 10, 20, 30 y por dentro es 170, 170. Entonces vas a utilizar los de afuera. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues a mí me comienzan los de adentro,
¿cierto? Los de adentro comienzan, acá está el punto 0, que es donde va mi línea, y luego comienzan 10, 20, 30, pero los de adentro. Ustedes van a mirar cuáles son los que comienzan, si los de afuera o los de adentro. ¿Listo? Y van a tener en cuenta eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá? ¿Ya miraron cuáles son los que comienzan, cuáles los que no? El mío es afuera. Eso, va a tener de referencia eso. El mío es afuera. Exacto. El Entonces, mío también es afuera. puede cambiar, puede variar. ¿Listo? Con tal que la línea, o sea, al final de la línea, esté en el punto 0. ¿Listo? Nos vamos a guiar ahí. Listo. Entonces, volvemos acá. Tenemos, pues ustedes ya tienen encima su transportador aquí. Voy a tratar de dibujarlo acá con rojo. Entonces, tengo mi línea. Mi línea acá, ¿cierto? Algo así. Digamos que ese es mi transportador, el de rojo. Por acá tengo la parte de afuera. ¿Cierto? Lo tengo como encima de mi circunferencia. Y acá está el puntico 0. ¿Cierto? Este es mi punto 0, mi referencia. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a armar, ¿cierto? Si yo digo, bueno, voy a armar un hexágono. Vamos a armar un hexágono, ¿cierto? Entonces, yo cojo, ¿cuántos grados tiene en total la circunferencia? 360. 360, ¿cierto? Ahora el triángulo. Y lo voy a dividir Entre los lados. entre el número de lados, ¿cierto? ¿Cuántos lados tiene el hexágono? 6. ¿Cierto? Y entonces cojo, divido, me da 6 60. a 0, 0 bajo y 0 al cociente, ¿cierto? Quiere decir que es 60. Ahora, ¿qué voy a coger? Voy a coger mi transportador igualmente y voy a comenzar a contar desde el 0 hasta el 60, ¿cierto? Yo voy a hacer acá lo mismo, del 0 al 60, y me da un punto aquí. Me da algo acá, ¿cierto? Y hago una marquita, ¿cierto? Ya tengo mi marquita ahí. Tengo mi marquita, ¿cierto? Y voy a trazar una línea. ¿Listo? Voy a trazar una línea del centro hasta esa marca. ¿Listo? ¿Todos ahí? Ahora, ¿qué van a hacer? Los que tienen, o bueno, vamos a hacerlo todos así. Quiere decir que esta nueva, la marquita que yo tengo va a ser ahora mi inicio. Quiere decir que como yo comencé, acá, comencé con mi transportador así recto, ¿cierto? Pero ya hice una nueva marquita, ¿qué voy a hacer? Voy a rotar el transportador y esa nueva marca va a ser mi punto de origen, ¿cierto? ¿Sí? O sea, esa marca va a ser el 0, ¿sí? Ajá, o sea, en esta marca azul vas a poner el 0 en el transportador. Vas a acomodar el transportador en el 0. ¿Listo? Y van a contar otra vez 60 grados. ¿Listo? Entonces yo lo voy a poner acá y mi 60 queda por acá. ¿Cierto? Y voy a trazar una línea. Profe, ¿cuánto tiene que ver esa línea que se trazó? ¿Cómo? ¿De, de cuánto tiene que ver esa última línea que se trazó? De 60. Acuérdense que tomo otra vez de referencia mi nueva marquita, la primera marca que tuve, la tomo de referencia como 0 y cuento otra vez 60. ¿Cierto? Y voy a hacer así sucesivamente, de 60, luego la nueva marca va a ser mi inicio, luego otra vez 60, otra marca va a ser otra vez 60 y así sucesivamente hasta terminarlo. ¿Listo? Ujú.
Ya, profe. Eso le llamo. Esto tiene que quedarle algo parecido acá a esto. Voy a utilizar acá la regla. Profe, ya terminé. Listo. Listo, profe, ya. Ya, profe. Entonces, una casita, ¿sí ves? Y después otra casita. ¿Sí ves? Acá. ¿Listo? Tenemos eso aquí, ¿cierto? Les debió haber quedado algo así, como una pizza repartida. ¿En cuántos pedazos? En 6 pedazos, ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a hacer? Pongan cuidado acá, lo voy a hacer con verde, o bueno, con azul. Voy a coger, ¿cierto? Desde mi marquita 0 hasta mi primer marca y voy a trazar una línea. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que voy a unir todas estas marcas. Voy a unir todas las marcas que había hecho nuevas. Profe, algo así era la recuperación de geometría. ¿Cómo? Algo así era la recuperación de geometría. ¿De este año? Sí. Ah, pues debieron haberles explicado cómo hacer un polígono acá regular así, de esta manera. Listo, profe. ¿Listo? Y ahí ya me quedó. Rectángulo, rectángulo. Ahí ya quedó mi hexágono Ya, profe. regular. ¿Listo? Esto es mi hexágono regular. Así se arma un hexágono. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Esta secuencia. Los de arriba. Empieza a colorear esto. Ángel, ¿puedo apagar el micrófono, por favor? Gracias. Niños, ¿alguna pregunta? ¿Alguno? ¿Todo entendido hasta ahí cómo se arma? Entonces divido entre el número de lados que necesito. ¿Listo? Pero una pregunta, ¿se puede hacer de otra forma? ¿Cómo? ¿Se puede hacer de otra forma? ¿Qué? ¿El hexágono? Sí, claro, en dibujo técnico se los explican con un compás, que trazo una línea guía, tomo la mitad, y hago una marca, luego armo un rectángulo y voy armando lo mismo, así, para comenzar a hacer los otros lados. Pero lo que pasa es que necesito que entiendan cómo hacerlo así. ¿Listo? Ya después van a saber por qué. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Esto van a hacer un triángulo. Van a hacer un triángulo. Profe, ¿Cómo? ¿qué toca hacer? Un triángulo. Pero no solamente van a ser las marquitas. ¿Listo? ¿Cómo así solamente las marquitas? No van a ser las líneas que teníamos al principio. ¿Listo? Entonces voy a hacer una marquita acá. Solamente acá. ¿Sí se dan cuenta la marca? Voy a tener de referencia eso. Y ahí a partir, pues cojo
360 dividido 3, ¿cierto? Ah, profesor, toca hacer otro. Sí. ¿Sí? Sí. Ah. ¿Cierto? ¿Y cuánto me da todo esto? Sí, 120. Bueno. Sí, da 120. Me olvidó dividir. ¿Cómo le viene el país? 120, ¿cierto? Quiere decir que cada 120 pues voy a hacer una marquita. Ya, que tú estás haciendo tareas. Ángel, Ángela, apaga el pues, micrófono. Ya terminé, profe. Colorear. Listo. Ya lo revisamos. ¿No tenemos que trazar las líneas de por dentro? No, señora. Solamente las líneas como guías de referencia. Me quedó así, profe. Claro, Ya. mira. La secuencia es naranja, verde, naranja, verde. Yo creo que les debió haber quedado algo así. ¿Sí? Sí, señor. A todos los demás. Sí, señor. Sí. ¿Ivonne Sí, sí le señor. quedó así? Estaba como muy campante. Profe, o sea que el círculo de nosotros queda solo con las marcas por fuera. Sí, solamente una marquita. No voy a hacer las líneas, sino para armar lo que son estos polígonos, solamente cojo y los trazo así de esta manera. Esto ya lo vimos sin... ¿Y cómo se llaman esas marquitas? Las que van del centro a cada punto. ¿Cómo se llaman eso? Diagonales. No, Ujú. mentiras. Del polígono no, Radio. de la circunferencia Radio. es el radio. Exacto. El radio. ¿Será que un triángulo tiene diagonales? No, ¿Por qué no? pues... ¿qué? Porque... Ay, profe, eso lo vimos en geometría. Sí. Bueno, sí, no tiene diagonales porque no podemos, solamente tenemos 3 puntos, 3 vértices y para unirlos ya están unidos, ¿sí? En cambio, los cuadriláteros, ¿cierto? Los cuadriláteros tenemos 4 vértices y yo puedo unir los que me hacen falta, ¿cierto? Puedo trazarla acá y puedo trazar acá, ¿cierto? Tiene 2 diagonales, ese cuadrilátero. Bueno, niños, ¿listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí o algo? Yo, profe, Señor. es totalmente necesario rotar el transportador. Por ejemplo, yo tengo el transportador en el punto de centro del círculo y, por ejemplo, puedo sumar 120 más 120 y ahí está. ¿Lo tiene completo? Sí, señor. Sí. Ah, sí, puede hacerlo así bien. No importa, no es necesario. Si lo tienen completo, una cosa bien, Juan Camilo, una cosa, si ustedes tienen el transportador completo, ¿cierto?
tienen que utilizar, entonces, en mi caso, comienzo desde el punto 0, que son los de adentro, entonces comienzo 120, luego a esos 120 le sumo otros 120, me da 240, y luego le sumo otros 120, que me da 360. ¿Listo? Y así sucesivamente. Con el de 6, pues yo sumaba 60, luego le sumaba a esos 60 otros 60, me da 120, luego me daba 180, ¿cierto? Y así sucesivamente iba, si lo tienen completo, para no comenzar y rotar el transportador. Es una manera diferente. Bien, Juan Camilo. Bueno, profe. Por eso les dije también que si tenían el transportador completo. ¿Sí? Aunque vi unos que tenían solamente la mitad, entonces por eso les expliqué que fuera la mitad. Bueno, ahora sí. Listo, niños. Como no hay alguna otra pregunta sobre este tema, ¿cómo hacer un polígono? No. Listo. Vamos a hacer un repaso de regla de 3, ¿cierto? Pero entonces nos volvemos a conectar, por favor, más bien. ¿Listo? Nos volvemos a conectar para que no se pause. ¿Qué es lo que pasa con la regla de 3? ¿Sí? Como su nombre lo indica, tenemos 3 datos conocidos, ¿cierto? 3 datos conocidos y 1 por allá. ¿Listo? Desconocido. Exacto, 1 desconocido. Ahora, vamos a ver, ¿sí? Yo creo que lo más fácil, lo que yo veo más fácil, es verla como con un ejemplo. ¿Listo? Entonces, vamos acá. Tenemos. Lo voy a hacer de forma algebraica, ¿listo? Entonces yo voy a poner acá dato 1, acá un dato 2, ¿cierto? En dato 1 tengo A, que es AB, ¿cierto? A es relacionado con B, y tengo un dato C que no sé con qué relaciono, ¿sí? Todavía no sé con qué relacionarlo. Ese es mi valor. Tengo 3 valores conocidos, ¿cierto? Me dan 3 valores y me hace falta hallar el cuarto valor. ¿Listo? Eso en parte ya se había visto. Ustedes ya lo han visto en matemática, en geometría en grado sexto, creo que en séptimo también. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos y multiplicamos en X. ¿Listo? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría A por X, ¿cierto? Y me separa igual que C por B. ¿Sí? ¿Todo eso hasta aquí? Acá entra también la parte de matemáticas algebraica. ¿Alguna pregunta hasta acá? No se podría decir que una manera más resumida B por B dividido A. Pues sí, pero vamos a mirar. O sea, lo que a mí no me gusta es, listo, yo les boto la fórmula y listo. ¿Sí? Entonces, yo trato de que a partir de los datos llegar a la fórmula original. ¿Sí? Eso es como para que ustedes sepan, como todo el mundo dice, no tragar entero, ¿sí? Masticadito, mirar de dónde sale. Y entonces, necesito saber X, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? A está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, ¿cierto? Entonces me quedaría la fórmula así. En resumidas cuentas y en conclusión, digo que el dato que me multiplica mi variable, o sea, el dato que yo no conozco, lo divido. ¿Listo? Anoten acá y ya vamos a ver lo que es un ejemplo.
¿Listo? Bueno, ejemplo 1. Les voy a dictar ejemplo 1. Ejemplo 1. Dice así. ¿Cuántos? Profe, Señora. profe, o sea, prácticamente sí es como lo dijo Lady, ¿sí? Sí. C por D dividido en A. Sí. Listo, entonces, ejemplo 1. Si tengo que caminar de mi casa al colegio, si tengo que caminar de mi casa al colegio, si tengo que caminar de mi casa al colegio, 4 kilómetros, coma, abro signo de pregunta, 4 kilómetros, punto seguido, abro signo de pregunta. ¿Cuántos metros he caminado? ¿Cuántos metros he caminado? ¿Listo? Entonces, esto, la regla de 3, se utiliza mucho, ¿cierto? Esto es una regla de 3 simple, se utiliza mucho en lo que es la parte de física, ¿sí? Para física. ¿Por qué en física? Porque en física ustedes van a ver mucho lo que son conversiones de unidades, ¿listo? De temperatura, en longitudes, en tiempo. Esto lo utilizan mucho más que todo en grado décimo, cuando ven todo lo de los movimientos. Ahora, ¿qué pasa? Me dice, voy a poner acá kilómetros y acá mis metros, ¿cierto? Me dicen que de la casa al colegio hay 4 kilómetros, ¿cierto? ¿Todos ahí? Pero yo no sé cuántos metros son, ¿cierto? No sé cuántos metros son. Pero lo que yo sé que es que 1 kilómetro, ¿cuántos metros son? 1000. Son 1000 metros. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? En este caso, lo tomé de la parte de física para que ustedes dedujeran de dónde sale el otro valor, los otros dos valores, ¿cierto? Porque solamente me dan un valor de 4 kilómetros y necesito mirar también algo que me relacione, ¿cierto? Lo básico que yo sé es que 1 kilómetro son 1000 metros, ¿cierto? ¿Alguna pregunta es acá? ¿No? ¿Nadie? Bueno, listo. Entonces, voy a decir que X es igual a ¿qué? Multiplico en X, ¿cierto? 4 multiplicado por 1000, dividido entre ¿cuánto? Y 1. Dividido 1, ¿No? ¿cierto? Sí. X es igual a ¿qué? A 4000. ¿Pero a 4000 qué? Kilómetros. Metros. Metros. Ojo, estoy mirando son metros, la pregunta son metros. Quiere decir que ¿cuántos metros hay de la casa al colegio? 4000 metros. 4000. ¿Listo? Esto es la regla de 3 simple. Vamos a ver otro ejemplo. Copien ahí y ya miramos.
Profe, yo le entiendo mejor a usted que a la profe Jerez. O sea, con ella estamos viendo algo aquí, pero con litros y todo eso. Pero es que ya no sé, me enreda mucho. Es que lo que pasa es que esto es regla de 3 simple. ¿Sí? Cuando ustedes ya ven regla de 3 compuesta, ya es diferente porque tienen que hacerla en fracción. ¿Sí? Es como, digamos, yo nunca aprendí a hacer regla de 3 en conversiones. Yo siempre la hacía compuesta. O sea, no la hacía así en que multipliquen X, sino comenzaba fracción, fracción, fracción. Y nunca ninguno de mis compañeros en el colegio me llevaban la idea de eso. ¿Sí? El profesor decía, bueno, sí, es otro método, pero utilicemos regla de 3, pero no me gusta la regla de 3 para conversiones. ¿Sí? Esto es conversiones de una unidad nomás. Lo que son los litros y todo eso es lo mismo, ¿cierto? Pues la verdad no sé cómo lo trabaje la profe Jerez, pero de pronto lo trabaja en fracción. No sé. No, profe, lo trabaja igual, lo mismo que usted nos está diciendo. Ah, eso. Bueno, ahí para que vayan repasando también parte de física, porque cuando lleguen a décimo, esto ya tienen que tenerlo en la cabeza. ¿Listo? Vamos a ver otra. Segundo ejemplo. Ejemplo 2. ¿Listo? Dice, con 40 horas semanales, con 40 horas semanales, con 40, ¿Cómo, profe? con 40 horas semanales, con 40 horas semanales de trabajo, coma, con 40 horas semanales de trabajo, coma, un trabajador ganó 120,000 pesos. Ganó 120,000 pesos. Coma. Vuelvo a repetir. Con 40 horas semanales de trabajo, coma, un trabajador ganó 120,000 pesos. Coma. Abren signo de pregunta. ¿Cuánto ganará si trabaja la siguiente semana? ¿Cuánto ganará si trabaja la siguiente semana 50 horas? ¿Cuánto, profe? 50 horas. Si trabaja 50 horas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero de todo para que tengan en cuenta trabajar la regla de 3? Lo primero, lo principal es organizar los datos que me dan, ¿cierto? Me dan unas horas y lo que es la plata, ¿cierto? Lo que gana. Me dice que en 40 horas, ¿cuánto gana? 120,000 pesos. 120,000. ¿Cierto? Y me preguntan que si trabaja 50 horas, ¿cuánto ganará? ¿Cierto? Esa es mi regla de 3. Horas debajo de horas, pesos debajo de pesos. Entonces, este signo de pregunta lo voy a convertir en una X, ¿sí? Que es mi valor desconocido. Quiere decir que cojo que X es igual a ¿qué? A 50 multiplicado por 120,000, ¿cierto? Dividido entre ¿cuánto? 40 horas. Entre 40.
Ojo, entre 40. Listo, le vamos a meter un poquito de física acá. Son 50 horas, ¿cierto? Dividido 40 horas y estos son 120.000 pesos. ¿Listo? Vamos a meterle algo de física. Esto para que se vaya, para irle repasando esto. Ahora, ¿qué hago con las unidades? Como todo se está multiplicando, pasa lo mismo que en la división de polinomios, digo, de monomios, ¿cierto? ¿Qué pasa en la división de monomios? Pues acuérdense que x sobre x me daba 1, ¿cierto? La ley de Elmash. Entonces quiere decir que horas dividido horas me da 1. Eso se me van. Las horas se me van con las horas. ¿Por qué? Porque si yo tengo en la parte de arriba las unidades de horas y en la parte de abajo otras unidades de horas, esas se cancelan. ¿Listo? Ahora, ¿y qué unidades me quedan? En este caso. Las de plata, las de peso. Las de pesos, ¿cierto? Quiere decir que el resultado ya lo sé que son pesos. ¿Y cuánto me da todo esto? Entonces este 0 se me da con este 0 y 5 por 12 me da 60, ¿cierto? ¿Cuánto se gana el man? El señor, digo. Sería 60, 150. 600. ¿No? ¿150? ¿Me puede volver a explicar? O sea, En... 600. o sea, yo entendí. 600.000. 150. ¿Cómo, Ángel? Que si me podría volver a explicar. O sea, yo entendí cuando usted canceló las horas, pero ¿por qué pone el 150? No entendí. 150. Pues multiplique 50 por 120.000. ¿Cuánto me da? 0, 0, 0. ¿Cuánto? 100. Ya yo le di. ¿Cómo, Juan Camilo? 100.000. No, ¿cuánto da 120 por 50? Una pregunta. Sí, 60 y algo. Profe, a mí me dio 600.000. ¿600.000? 6.000. 6.000. ¿Cuál 6.000? Sí. 700.000. 60.000. 60.000. No. 700. Espere. ¿Cómo voy, trago? 6 millones, ¿no? 6 millones, sí, da 6 millones. Multipliquen bien. 50 por 120.000 son 6 millones. No 600 ni 6.000, no, 6 millones. ¿Listo? Y esos 6 millones lo divido entre 40, ¿cierto? Eso lo divido entre 40 y me da 150.000. 50.000. Ah, sí, ve, profe, yo le dije 150. Pero 150 pesos no es igual que 150.000. No, pues. Yo te pues puedo era decir, de mi casa al colegio hay 3. ¿Pero 3 qué? 3 metros, 3 kilómetros. ¿Sí es? Listo. Ahora sí, Buitrago, ¿qué era la pregunta? Qué pena. Profe, le iba a preguntar que si los ceros no se cancelan. Pero solamente un 0. Ah, ¿Sí? Pero igual trabajémoslo sin cancelar los ceros en esta ocasión. ¿Listo? Multiplicamos 50 por 120.000, 6 millones, y dividido entre 40 me da 150.000. ¿Quiere decir que cuánto gana el trabajador? 150.000 trabajando. Señor, 50 horas. Pero si se cancelaran los ceros, ¿daría lo mismo, 150? Sí, claro. Si usted cancela los ceros, por eso yo les hice esa Entonces rayita en los ceros. sería 5 por 120. No, por... 120.000. Perdón, sí, 120.000, ¿sí? Dividido 4. O sea, el Y resultado que 5, me dé dividido exacto, 5 por 120.000 me da 600.000. Y 600.000 dividido 4 me da 150.000. ¿Listo? Ah, bueno. ¿Alguna otra pregunta?